y hoy se hizo un esfuerzo para colocar a la Ciudad de México a la vanguardia. Se hizo desde la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Veamos de qué manera. La ciencia y la tecnología en la Ciudad de México contarán a partir de ahora con los recursos económicos suficientes para garantizar el derecho de todos a estos conocimientos. Y es que fue aprobado otorgar el 2% del presupuesto de la capital a este rubro. Atiende la necesidad de fomentar el desarrollo de nuevos conocimientos que conviertan a la ciudad en un motor económico del país y en un ejemplo de innovación y de desarrollo para toda Latinoamérica. De acuerdo con la nueva ley, la Secretaría de Finanzas de la ciudad proyectará anualmente este incremento de forma progresiva hasta en los próximos 10 ejercicios fiscales, y de ninguna manera el presupuesto podrá ser inferior entre un año y otro hasta alcanzar el 2%. Los recursos serán destinados a nuevos programas y proyectos de investigación científica para elevar el nivel de vida de los capitalinos. El gasto promedio mundial en investigación y desarrollo es de 2.1%, mientras que México destina solo el 0.57%, es decir, 91.650 millones de pesos. En tanto que la Ciudad de México, para el gasto público de ciencia, tecnología e innovación, en el 2016 solo fue del 0.20%, que equivale a poco más de 177 millones de pesos. Andrés Brito en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.